Cuando trabajaba en bienes raíces, estaba sentado exactamente en una mesa como esta. A mi alrededor había personas que ejecutaban el mismo modelo de negocio que yo, que tenían la misma estrategia para vender igual que yo y que aplicaban exactamente lo mismo que yo estaba aplicando. La única diferencia era que esas personas vendían todos los meses. De hecho, uno había hecho una venta de $20,000 que había ganado de comisión. Otros vendían 2, 3 propiedades al mes. Y a pesar de que yo tenía exactamente la misma información, algo no me permitía generar los resultados similares a lo que esas personas estaban generando. Y en ese momento me pregunté algo. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas que hacen exactamente lo que yo hago, que tienen la misma información, incluso tal vez yo tengo más información que ellos, pero qué es lo que diferencia a estas personas que tienen resultados de yo que con suerte vendía una propiedad cada 3 o 4 meses? La diferencia, y cuando me di cuenta de la respuesta, no fue lo que esperaba. Y quédate hasta el final porque te la voy a contar. Antes de ese momento, yo había hecho todo lo que se suponía que tenía que haber hecho. Me había formado, me había capacitado, había aprendido de ventas, había invertido muchísimo conocimiento en cursos, talleres, experiencias, pero a pesar de que tenía mucha información, los resultados simplemente no llegaban a mi vida. Y lo que más me frustraba en ese momento era ver que personas que no se habían esforzado tanto como yo, que no habían invertido económicamente tanto como yo, o que no habían, yo que sé, aprendido tanta información porque yo era un obsesionado. Me levantaba, escuchaba podcasts, leía libros, veía cursos. Yo estaba loco por aprender la información porque me habían dicho que información era igual a poder. Pero de verdad llegó un punto de frustrarme tanto, de no entender por qué a pesar de hacer exactamente lo que tenía que hacer, y acumular muchísima información, los resultados simplemente no llegaban a mi vida. Porque claro, en mi cabeza lógica yo pensaba que más información era igual a más resultados. Pero esa lógica estaba completamente equivocada porque ahí comprendí algo que se llamaba el bucle de la preparación infinita. Es un mecanismo muy sutil que hace que las personas eviten pasar a la acción y eviten accionar y hacer lo que saben que tienen que hacer. Porque claro, si estás ocupado aprendiendo, no tienes tiempo para fallar. Mientras estás estudiando, no tienes tiempo para empezar a exponerte. Y mientras te estás certificando o aprendiendo mucho más, no estás poniendo el trabajo real que te va a ayudar a algo que se llama integrar la información dentro de ti. Y este bucle de la preparación infinita no es procrastinación, no es falta de disciplina, en realidad es tu mente protegiéndote de algo. Ahora, la pregunta es, ¿de qué? Y la respuesta es muy simple. Te está protegiendo de un miedo oculto, un miedo al rechazo, un miedo al fracaso, un miedo a no ser suficiente, un miedo a que te critiquen, un miedo a que te digan que no eres suficiente, que te digan vendehumos, en fin. Tu mente está haciendo que te protejas porque obviamente no quiere que te expongas y que eso genere un estado emocional de insuficiencia, de miedo, de esto no era para mí dentro de ti. Te está protegiendo. El problema es que mientras más ese mecanismo de protección siga activo, el bucle se va a repetir. Vas a seguir aprendiendo, 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 aprendiendo infinitamente, pero tus resultados van a ser igual a cero. Porque sí, en 1890 la información era poder. Porque claro, únicamente las personas que eran ricas tenían la información mental o la información de los libros necesarios para aprender acerca de la riqueza. En 1890 la información sí era igual a poder. Pero hoy, en el mundo en el que hoy por hoy vivimos tan interconectado, en donde puedes hacer ahora mismo una llamada de aquí hasta China y de China hasta aquí, con un internet que te permite ingresar a todas las páginas del mundo, que estás a un clic de distancia, de poder aprender la biografía de una persona, de poder aprender los principios que te llevan al éxito. O sea, hoy la información no es poder. La información más aplicación se llama integración, y en la integración realmente ocurre la transformación. Entonces, si volvemos a la mesa de bienes raíces de la que te hablaba al inicio, aquí sí podemos encontrar la raíz y la causa del conflicto. No se trataba de lo que pensé que sabía, no se trataba de lo que pensé que había aprendido, se trataba de la persona la cual yo era. Se trataba de la versión de mí desde la cual estaba operando esas acciones en el día a día. Se trataba de la identidad desde la cual yo me había autoidentificado de lo que yo creía ser y por consecuencia accionaba. Porque claro, nunca fue un tema de hacer más llamadas de venta, era que yo hacía esas exactas llamadas de venta desde la necesidad, desde el miedo y sin la integración correcta de los principios fundamentales para que un negocio pueda prosperar. Tal vez lo tenía teorizado,
pero la teorización no es igual a la integración y aplicación y por consecuencia el generar un resultado diferente. Por eso es que las personas que trabajaban conmigo a mi lado no tenían una herramienta diferente, no tenían acciones distintas, todos hacían exactamente lo mismo, la única diferencia era su identidad. Ellos no vendían desde la necesidad, bueno, algunos sí, por eso no tenían resultados, pero yo me di cuenta que los patrones más comunes que tenían las personas que vendían muchísimo era una identidad que no lo hacía desde el miedo, la insuficiencia, el necesito demostrar, sino que lo hacían desde la excelencia, desde el servicio, desde el propósito, desde el literalmente reafirmar todo lo que pueden ser y todo lo que pueden dar al mundo en ese momento, aunque quizás algunos no eran conscientes de esos principios o conceptos. Y eso no es una técnica que tú vas y aprendes en un curso, porque claro, no funciona así. Es un estado interno, es una forma de ser y estar en el mundo, es una manera de operar con principios internos y cualidades internas que al aplicarlas en el día a día, al aplicarlas, al conocerlas, comprenderlas, integrarlas y hacerlas, ejecutarlas, inevitablemente generan resultados diferentes. De hecho, te lo voy a explicar de manera muy simple. Mira, quiero ejemplificártelo con algo muy simple y este gráfico nos va a ayudar justamente a entenderlo. Mira, tú debes de entender que en tu vida únicamente estamos operando desde dos identidades, algo que se llama la identidad limitada o la identidad elevada. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Si nosotros operamos desde esta identidad limitada, es decir, operamos desde el miedo, la insuficiencia, el no soy capaz, no merezco, no valgo y todo este tipo de cosas que nos limitan, o la versión de mí que se considera indigna, que se considera escasa, que se considera poca merecedora o insuficiente, entonces tú puedes tener la mejor estrategia del mundo. Puedes tener el paso a paso exacto y desglosado para que simplemente lo copies, lo pegues y lo apliques, pero el resultado va a ser inconsistente. Porque la estrategia es el vehículo, pero la identidad es el conductor. Y si el conductor tiene miedo, está inseguro, no sabe si sí, si no, es como que, no sé, creo que esto de manejar no es para mí. Si es que el conductor no toma las riendas de ese vehículo y toma la decisión firme de avanzar con ese vehículo y llegar a su destino, entonces va a ser muy complejo que pueda llegar. Se va a rendir a la mitad, tal vez no va a alcanzar, va a pensar que siempre algo malo le va a suceder y puede ser que por ahí incluso hasta se caiga o se le rompa alguna pieza. Y eso es justamente la diferencia entre la identidad limitada y la elevada, porque la identidad elevada, entonces, cuando tú recuerdas quién eres, cuando reconoces tu verdadera esencia, la abundancia en ti, el amor en ti, la expansión en ti, tus dones, talentos, habilidades, tu propósito de vida, lo que realmente puedes dar al mundo y el valor genuino que tu experiencia, tu conocimiento y tu historia hoy por hoy ya tienen, entonces desde ese lugar, alineándolos a principios como el servicio, como la excelencia, la devoción, estrategias muy simples generan resultados extraordinarios. Nunca funcionó al revés. Todo radica justamente en la identidad y el desde dónde estás llevando a cabo todas las acciones en tu vida y en tu negocio. Entonces, ahora quiero pedirte que hagamos algo. Si estás manejando, simplemente sigue escuchando, pero si estás en un espacio tranquilo, te voy a pedir que cierres tus ojos dentro de lo posible y que te conectes contigo. Que tomes una respiración profunda y que únicamente centres toda tu atención en esta respiración, en inhalar y en exhalar únicamente por tu nariz. Si por ahí aparecen, yo qué sé, pensamientos o aparecen conversaciones, obsérvalas y vuelve a prestar el 100% de tu atención a tu respiración. Y ahora conectando contigo, siguiendo ahí, enfocándote en tu respiración, inhalando y exhalando a tu ritmo, conectando cada vez más profundamente contigo, con tu alma, con tu ser, con el momento presente. Recuerda que si viene algún pensamiento, aparece algo por tu cabeza, simplemente obsérvalo y vuelve a prestar el 100% de tu atención a tu respiración. Y desde este lugar, quiero que traigas a tu cabeza todo esto que hoy por hoy sabes que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo. Quiero que pienses tal vez en este proyecto que quieres lanzar, este negocio que quieres emprender, tal vez crear tu marca personal para compartir valor con el mundo. Quiero que traigas todo eso que sabes que puede ayudarte a expanderte, a crecer a un siguiente nivel, pero hoy por hoy no lo estás haciendo. Simplemente piénsalo. Y ahora que hayas conectado con eso, quiero que te preguntes, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te podría pasar si lanzas ese proyecto, si tomas esa decisión, si asumes ese riesgo, si haces esto, aquello, lo otro? ¿Qué es lo peor que te podría pasar en esa situación? Y la mayoría de respuestas que surgen en este momento, que están llegando a tu cabeza, son simplemente expresiones del miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a que me rechacen, miedo a que esto no funcione, miedo a no vender, miedo a quedarme en cero. Al final son simplemente
miedos que empiezan a aparecer en ti. Y entonces aquí viene una pregunta sumamente importante. Este miedo, estas conversaciones o estas perspectivas y posicionamientos de que puedes fracasar, de que te va a ir mal, todo esto que apareció en tu cabeza, ¿son 100% reales o simplemente es una historia que tú ahora mismo te estás contando? Y en el 99% de las veces, esta historia que nos estamos contando no es real. De verdad, pregúntate, ¿es real esta historia? ¿O es que estás trayendo tu pasado al presente porque en algún pasado, en algún momento atrás, tomaste la decisión de percibirte así? Tomaste la decisión de pensar de esa manera y por consecuencia, de tanto que te contaste esa narrativa interna, de tanto que te contaste esta historia, entonces lo que pasó fue que le diste luz, que le diste vida y ahora es lo que tú crees ser. Por eso es que el trabajo real no se trata de aprender más y mejores estrategias, de aprender más y más información, sino de cuestionar las historias y las creencias y el autoconcepto que tenemos acerca de nosotros mismos, para desde este lugar poder alinearnos a una versión con mucha más expansión, con mucha más abundancia, con más certeza. Y desde ese lugar entonces empezar a ser coherente con esa identidad, con esto que tú has elegido ser y representar, y por consecuencia, al alinearte a eso es imposible que si lo sostienes en la medida en la que pase el tiempo, inevitablemente las cosas externas se transforman. Es imposible que no funcione. Entonces la pregunta es, Gustavo, ¿cómo salgo de este bucle de negatividad, de insuficiencia, de miedo al fracaso? ¿Cómo salgo de todo este lugar? Pues bien, déjame presentarte algo justamente aquí. A ver, entonces 3 pasos para poder salir justamente de este bucle que reafirma la limitación, que reafirma el miedo, que reafirma la carencia. Vamos a ver cómo podemos empezar a liberarlo y cuáles son los 3 pasos muy simples que tienes que aplicar para obviamente empezar a alinearte a esta identidad más elevada que hay dentro de ti. Entonces, lo primero se llama justamente algo muy simple, ver con claridad desde dónde estás operando hoy por hoy en tu negocio. Mira, o en tu vida en general, la mayoría de personas fracasan aquí porque no son conscientes. Para mí el trabajo interno, espiritual, personal, radica mucho en la capacidad de autoobservarme a mí mismo, de ser capaz de comprender y observar cuándo aparecen estos mecanismos, cuándo aparece el miedo, la culpa, la vergüenza, la limitación, la insuficiencia, la escasez. Porque aquello de lo que yo no me doy cuenta no lo voy a transformar. Por eso es importante que tú identifiques claramente el desde dónde estás operando día a día. En todo momento siempre trata de empezar a autoobservar al personaje. Al final somos un personaje. Pero pregúntate por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué estás reafirmando a través de este momento? ¿Lo que estás ejecutando en el día a día reafirma tu grandeza o reafirma tu pequeñez? ¿Reafirma tu abundancia o reafirma tu escasez? Y así te vas a dar cuenta de que este bucle aparece en piloto automático. Por eso es importante que lo veamos y lo podamos nombrar. Porque lo que no tiene nombre no existe para nuestra mente consciente. Entonces puedes darle aquí, por ejemplo, como una etiqueta. Hoy acabo de darme cuenta que apareció el impostor. Siempre que, por ejemplo, digas, oye, es que tengo miedo a subir un video, tengo miedo a hacer X, Y, Z. Mira, me acabo de dar cuenta que aquí acaba de aparecer el impostor. Porque lo que no tiene nombre, entonces, no se hace consciente para nuestra mente consciente. Y la mayoría de personas nunca hacen este paso y siguen corriendo rápido, intentando conseguir más resultados, más ventas, llamando clientes, persiguiendo cosas, sin preguntarse cuál es la dirección y el desde dónde lo están haciendo. Ahora sí, el segundo paso consiste en algo que se llama soltar. Soltar toda esta historia y toda esta carga emocional con lo cual tú te has venido identificando. Porque claro, la historia de victimismo, de escasez, de no puedo, no soy capaz, tiene una carga emocional dentro de ti. Por eso es importante que sueltes esta identidad limitada que ya no te sirve. Y este paso no es cognitivo, no es a nivel mental, se hace a través de un proceso interno específico, un poco similar a lo que hiciste anteriormente. Fue una probadita de cómo empezar a desprogramarlo. Y luego sí, desde ese lugar, construir una nueva identidad, una identidad tuya que ya vive desde el propósito, que actúa desde la certeza, desde el propósito, desde el servicio y no desde el miedo, que cobra lo que sabe que merece, no lo que cree que le van a dar, que se expone no porque no tenga miedo, sino porque tiene un propósito superior y algo mucho más grande que hacer en este planeta llamado Tierra. Y estos 3 pasos, si tú los trabajas en el orden correcto, el del ver, soltar y construir, literalmente son los que hacen que la misma estrategia que antes no te funcionaba, de repente empieza a funcionar. Porque no se trata de la estrategia, se trata de la identidad y la persona y el desde dónde
estás ejecutando todas esas acciones. Bueno, así que si escuchaste todo esto, si esto te hizo sentido, si sabes que hay algo mucho más grande disponible para ti, sobre todas las cosas, sabes que dentro de ti hay un deseo genuino de impactar vidas, de servir al mundo con tus dones y talentos, de comunicar tu mensaje, tu conocimiento, tu historia, porque sabes que eso puede ser una fuente de impacto y de transformación para el mundo y quieres de verdad vivir al 100% de tu propósito, de lo que te apasiona, liberar los bloqueos que te impiden avanzar y alinearte cada vez más a una identidad más elevada que te permita materializar los resultados que sabes que mereces en tu vida. Entonces, aquí abajo te estoy dejando el enlace a una comunidad gratuita. Es mi comunidad 100% privada y gratis en donde te comparto literalmente el paso a paso que yo uso para crear eventos presenciales por diferentes partes del mundo, que uso para poder convertir mis dones, talentos y mi conocimiento en una fuente de impacto y abundancia, para que si tú lo eliges también lo puedas hacer. Es privado, es exclusivo y de verdad aportamos muchísimo valor por ahí. Así que lo único que tienes que hacer es darle clic ahora mismo aquí abajo y asegurar tu lugar porque la comunidad no siempre está abierta. Así que nos vemos en un próximo video. Dale clic, comenta lo que más te llevas, comenta lo que aprendiste. Comenta cuáles son esas acciones que vas a empezar a integrar después de ver este video y sobre todas las cosas, aplícalo porque recuerda que información sin integración es simplemente pérdida de tiempo. Así que nada, te envío un abrazo, te envío mucho amor y nos vemos en una próxima ocasión.